proponiendo. No, me convenció con esto de, bueno, los brillos fálicos, deformarlos, opacarlos. Yo ya tengo pocos, así que no va a ser demasiado difícil. Sé si tienen más. Bueno, tienen que prestarse para ser modelos para el arte. Imaginen que son modelos de Picasso en su época cubista. Claro, no es un efecto de Menofí, es otra cosa. Otra cosa. No, acá, el otro acá. No lo vimos. Es significación vacía. No. Bueno, remolón. ¿Cuántos han entrado? 110. 110. Contándonos a nosotros. Mucho. Ahora, Mario, la gallega que avisa que están grabando no es de la LP, ¿no? Es del Zoom. No. Es del Zoom nomás. Bueno, Me dice en inglés, Fer. no, ya a mí me sale Depende de lo que tengas instalado cada uno. Te lo va a decir en el idioma de que tengas vos el sistema operativo. A mí me habla en inglés. A mí me sale una de la LP. A mí yo también lo tengo en inglés. Para mí es la misma gallega que me habla en el GPS. Recalculando, la que dice recalculando, esa. Qué loco, nos habla una distinta. Sí. Y hoy quedamos a las 8:30, ¿no? Sí. 8:30 hoy. Sí, después les mando el link. Yo por ahí entro menos, porque yo termino 1:30 justo, supongo, no sé, pero imagino que 1:30. Así que ustedes empiecen, nomás yo me sumo en cuanto pueda. 5 minutos después como máximo. Dale. Sí, yo justo tengo mañana otra reunión. Si puedo leer, mostrar atrás. A ver. Sí, puedo leer, pero a ver. Ahí está pasable, ¿no? Sigue con su... Intentaré en principio ubicar en qué momento de la enseñanza puedo leer. Aparece la cuestión de la calculatoria. El tono robótico mejor no. No, por favor, acércate más. Acércate lo que haga falta, pero lee como persona. Intentaré en principio ubicar en qué momento de la enseñanza de la CON aparece la cuestión de la... Me voy a mandar uno de los... No ir más lejos es un puro efecto Lalang. ¿Se oye bien? Sí. Bueno. Sí, salvo el trémolo de la voz a causa del miedo, después se te oye bien. Por favor. No, estoy tranquilo como el que ya sabe que lo van a degollar y no hay alternativa. He asumido mi destino plenamente. Bueno, estamos... ¿Les parece? Tenemos 189 ahora. 190. ¿Lo de Facebook ya está? No, en cuanto ustedes me digan, yo dejo que la gente vaya entrando y mientras inicio el Facebook. Pero esperamos un poquito más. Sí, esperemos hasta el 40. Hasta el 40, como siempre. No. ¿No? Y 40. Está bien. 5 minutos más. Siempre esperamos hasta el 40. Ok. Bueno, ustedes me avisan. Gracias, Mario.
Bien. ¿Cuánto hay? 100, 200. Escúchame, Cecilia. ¿Dónde está Cecilia? Escúchame, Cecilia. No nos puede asustar, no nos puede asustar un público de 200, 300 personas. Nosotros pertenecimos al grupo de los jóvenes de la EOL en una plenaria de 1500 personas. Así Ya es. está, nos curamos de espanto. Los jóvenes de la EOL. Ahora siguen con ese significante, ¿viste? Era nuestro. Hubo varias discusiones al respecto. Sí, porque había varios viejos ahí entre los jóvenes. No sé si había algún joven en realidad. Nieves Soria, por ahí, era más jovencita. ¿Te Que acordás? estaba jovencita. ¿Te acuerdas? Cierto, estaba Nieves Soria. ¿Quién más estaba? Estaba Chamorro coordinando. No, ¿No? yo creo que estaba Colette Soler. Yo la tuve en una mesa de la simultánea. Bueno, coordinando, pero... La anécdota que tuve ahí, porque había alguien, un lacanés, que escribía todo en minúscula, como en forma de poesía, en la fuga del sentido errante que erra el sentido del sentido, justo el tema. No entendí nada, y voy y le digo a Colette, este trabajo está bien, este no entendí nada. ¿No pensará usted que yo entendí algo a su vez? No se entendía una mierda. ¿Cómo se llamaba el tipo ese? Yo me acuerdo una de Juan que hizo también. También. Olga Molina. Lo que tenían en común. Tienen algo en común estos dos trabajos. No entiendo nada de ninguno de los dos. Eso me lo acuerdo. No sé qué. Una era Olga Molina y la otra... La Divito. ¿Cómo? Claro, divina. Una Divito de Ah, apellido, creo, ¿Divita o que era Vivian? discípula de la Toté, discípula de Susana Toté. Sí, Escribían rarísimo. Sí, Divita. Me dijeron que falleció Susana Toté. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, creo que sí, pero hace un Me tiempo. dijeron. Sí, me acordé ahora. No, yo no sabía. Qué raro, alguien me hubiera avisado, pero no me llegó. Yo creo que el año pasado puede Sí, ser. el año pasado me parece. Hace un tiempo ya. Ok. Sí. Okay. Ella ya no estaba en la escuela. No. ¿Te acordás? Hace unos años. Cuando se armó todo el quilombo con el cártel del pase, renunció. Sí. Cuando renunciaron todos, ¿no? Unos cuantos. Eran unos cuantos. Y también de Rosario, unos cuantos. Sí, había varios. Sí. Bueno, estamos en la hora, ¿eh? Ajá. Sí. Bueno, Mario, ya podemos hacer Doy el entrada entonces, y mientras la gente va entrando, inicio el Facebook, ¿ok? Perfecto. Bárbaro. Bárbaro, suerte. Cuando está todo. Dale. No hay problema. No para que estén charlando mientras, porque ya va a estar toda la gente. Cerramos el micrófono. Cerramos. Ya está listo también el Facebook retransmitiendo, así que cuando quieran podemos empezar. Falta todavía que entren todas las personas, ¿no? Todavía faltan ingresar algunos.
Ahora sí, ya están todos, no hay nadie en la sala de espera. Bien, buenos días a todos. Poco a poco, reunión tras reunión, vamos trazando este hilo que se inicia en el momento en que Lacan introduce la noción de significante para fundamentar la doctrina y la práctica freudianas. Por eso hemos podido ver cuántas cuestiones se tensan en relación a estos efectos del significante, siendo el esencial e inicial el efecto de sentido como desplazamiento interminable, y la problemática de cómo se produce alguna forma de detenimiento, y que Lacan encontró en el corazón del Edipo freudiano, en la noción de castración y la constitución de la premisa universal del falo. Hemos seguido esa temática y puntuando los límites que va encontrando Lacan para en esa dirección ir más allá y poder verificar qué hay de real en esa solución que es la significación fálica. Hoy se va a tratar de algo que está ya en el recomienzo de la enseñanza de Lacan, tal como él la plantea a partir del seminario 21, de manera que ya estamos en el apoyo que él se da para pensar en el nudo borromeo. De pronto, en lo que vamos a ver hoy, la palabra significación se ausenta. Volvemos plenamente a la noción de sentido y, sin embargo, como han leído el título de la charla de hoy, plantea, sin mencionar significación, plantea Lacan una dirección del sentido hacia lo real, no hacia otro sentido. No plantea una relación del sentido al sentido, sino de pronto una relación del sentido a lo real. Y de eso nos va a hablar hoy Eduardo Benito. Antes de cederle la palabra, les recuerdo que en 15 días, último miércoles de este mes de junio, vamos a tener reunión para charlar sobre las numerosas preguntas y comentarios que nos han ido haciendo llegar algunos colegas. Ahora sí, adelante, Eduardo. Desmuteate, Eduardo. Estás muteado, Eduardo. Hola. ¿Se oye? Sí, ahora sí, perfecto, adelante. Bueno, buenos días. Intentaré en principio ubicar en qué momento de la enseñanza de Lacan aparece la cuestión de la jaculatoria como una nueva idea de qué sería una interpretación psicoanalíticamente hablando. Lo de momento se puede tomar también en el sentido de algo que sucede y luego pasa. Momento, jaculatoria en la enseñanza de Lacan. ¿Fue solo eso? ¿Un momento? Otra cuestión sería pensar en el motivo por qué lo hemos incluido el tema en nuestro programa, el de este seminario. Yo diría que estamos en la antesala de la cuestión de la significación vacía, también en relación a la interpretación. La cuestión sería, entonces, en qué la interpretación como jaculatoria pudiera ayudar a entender lo que sigue, ¿no? Y viceversa.
Fíjense que median entre ambas versiones 2 años. Los que van del seminario 22, donde ubicamos la interpretación como jaculación, al seminario 24, donde Lacan nos habla de la significación vacía. Como vemos, ambas pertenecen claramente, como lo ha dicho recién Juanqui, claramente a la última enseñanza, y conforman, diría, sus últimas ideas sobre interpretación. Algo así como lo que nos dejó para orientarnos al respecto. Bien, así para empezar, podemos preguntarnos por qué Lacan, a una altura tan avanzada de su enseñanza, ha tenido que volver al tema de la interpretación, ha tenido que redefinirla por completo. Para intentar responder, haré un mínimo repaso de ciertos siglos que, creo, conducen a ese momento. Un primer punto, sin dudas, es volver a pensar una vez más en la cuestión del sentido. En especial en su aspecto de insoportable, como lo destacara Juanqui en sus comentarios iniciales, en su charla inicial de este seminario. Nos decía, enigma, división subjetiva, sin sentido, equivocidad, todo eso cubre la palabra sentido. Es algo incómodo, rápidamente insoportable. Muy bien. ¿Por qué no preguntar entonces qué alcance tiene ese insoportable? El sentido, además de vincularse al deseo, vamos a ver en el seminario 24, cuando Lacan dice el deseo es sentido, además, también puede ir sin duda hacia el más allá del principio del placer. No solo una cuestión de ir hacia el deseo metonímico, sino hacia el goce. Primer punto, entonces, conviene remarcar que el sentido se vincula al llamado goce fálico, no solo a la significación fálica. Hay que distinguir plenamente una cosa de la otra. Goce fálico, aquel goce que Lacan nombra como anómalo, goce que siempre pide más goce y que oscila entre un vacío y un exceso, no sale de eso. Es decir, y en consecuencia, debemos subrayar que el sentido, si no se lo logra limitar, hay que decirlo, lleva a la pulsión de muerte. Queda claro que nuestro interés, cuando digo nuestro es por nosotros como colegas tratando el tema, nuestro interés por él, por el sentido en este seminario, no es por una suerte de indagación lingüística o un interés de ese estilo, sino que se trata en el fondo de una cuestión de vida o muerte. La gente no se suicida porque la vida no tenga sentido, sino porque lo tiene en demasía. Se me ocurre ilustrar el punto brevemente con una viñeta. Una paciente que veo hace un tiempo me confiesa que, bueno, tal vez por efecto de la pandemia, se ha convertido en una adicta a las series de Netflix. Podemos decir que está siendo afectada por el sentido y su fuga, cosa que cualquier guionista que se precie de tal maneja y conoce de memoria. Es el sentido el que se presenta en el inicio de toda película, y ni que hablar en los thrillers, bajo la forma de un crimen inicial. Sentido que puede durar un buen rato, hasta llegar a la significación
fue el mayordomo. El tema es cuando el sentido no se resuelve rápidamente y perdura a lo largo de muchos capítulos, e incluso llega a abarcar temporadas sin que se encuentre al mayordomo salvador. Llegadas hasta ahí las cosas pueden complicarse. Mi paciente me ha confesado que está viviendo un verdadero infierno, pues no logra irse a dormir sino a altas horas de la noche, cosa que ha alterado todas sus actividades diurnas. Es decir, está claramente alterado todo su principio del placer, por supuesto. El límite incluso no llega por una decisión, sino porque el cuerpo no le da más, que nos hace acordar los casos de bulimia. En fin, como vemos, no solo está el infierno del Dante, también está el infierno de Netflix. Aquel que condenaría a una persona a ver una serie de infinitas temporadas. En fin, no otra cosa diría, ahora volvemos al tema, que estar expuesto en forma ilimitada al infierno del sentido. Bien, cosa que nos lleva, sin más, a lo perentorio de su tratamiento. No se lo puede dejar funcionar. No lo ha dejado la estructura, ya lo veremos. Al respecto podemos decir que hasta nuevo aviso no se conoce otro tratamiento que no sea llevarlo hacia una significación, a una significación que lo detenga. Bueno, así podemos decir que el inconsciente no ha hecho otra cosa que llevarlo hacia la significación fálica, por intervención de la metáfora paterna. O, parafraseando a Lacan, podríamos decir también que el inconsciente es una elaboración de saber sobre el sentido. Por lo demás, los cierres vía la significación fálica funcionan aceptablemente bien. Personas con inconsciente, diríamos, ¿no? Conocemos la clínica en la que tales cierres no existen. Una clínica brava, dura. Estos, los que funcionan aceptablemente bien, atrapan un goce que les da ese carácter de reales. Al menos se los experimenta, otra cosa es que lo sean. Pero se los experimenta como reales. Y bien, ante la delicada cuestión de la fuga del sentido, si es que he logrado caracterizarla, es decir, por su vinculación no solo al deseo, sino al goce fálico, podríamos preguntarnos, ¿qué papel juega el psicoanálisis? Es decir, ¿de qué lado estaría? ¿Del lado del sentido o del lado de la significación? Obviamente, sin duda, inicialmente debería estar del lado de evitar la fuga, enfrentar la pulsión de muerte. Seguro, deseo del analista, enfrente la pulsión de muerte. Pero, entonces, ¿cómo compaginar eso con que la interpretación debe ser, según Lacan, siempre equívoca? En eso se estaría del lado del sentido. Dejo acá planteado un tema para otra ocasión de si alcanza con que una interpretación sea solo equívoca. Hacia el tema que tengo que tratar hoy. Este detalle. Por lo demás, nada garantiza que luego de ser utilizado un equívoco, no se vaya hacia un cierre similar al que se intentó disolver. Se va de la cifra, se la descifra por equívocos, ¿y a qué se llega? A otra cifra. Puro sentido. ¿Dónde está el cierre? Vuelta a relanzar las cosas a partir de un nuevo equívoco. ¿Alcanza? En este panorama,
perdón, es este el panorama que enfrenta a Lacan justamente a la altura del Seminario 22. No otra cosa que una serie de fracasos. Una serie de fracasos por conseguir un cierre real para el sentido. Como solemos decir, momento crucial en su enseñanza. En plena última enseñanza. Quedan pocos años de la misma, diría. Enfrenta una vez más a la, diría, perniciosa fuga del sentido que se muestra prácticamente intacta. Es decir, enfrenta una vez más el goce fálico anómalo bajo los ropajes de la fuga del sentido. La diferencia es que esta vez lo hace con una nueva idea de estructura del parlet. No otra que la del nudo Borromeo. Podríamos preguntarnos si la fuga del sentido no habrá incidido en tal cambio de perspectiva. Es decir, la fuga del sentido sería una especie de retorno sintomático que cuestiona la idea de estructura anterior, no otra que la del inconsciente. Muy bien. ¿Y qué se observa a primera vista en lo que muestra el nudo Borromeo? Que el sentido ahora es parte de la estructura misma. Voy a intentar mostrárselos. Un momento. Borromeo. Eduardo, Sí. la interferencia que hace el celular, ¿podrás alejarlo de la compu? Porque hay un ruido sino que aparece. ¿Ahora? Ahí se fue. ¿Ahora? ¿Ahí? Sí, ahí está mejor. Bueno, tenemos aquí el nudo Borromeo. No me tomé el trabajo de hacer todos los cruces como corresponde, es esquemático, pero para ver que hay tres órdenes que nada tienen que ver, pero que se vinculan por un tipo de anudamiento Borromeo. No se puede cortar ninguno de ellos porque se deshace el nudo. Esta es la idea inicial de la estructura del parletre en reemplazo del inconsciente, digo yo, digamos. Ahora, ¿qué quiere decir que en la estructura ahora aparece el sentido? Esto. El sentido es el resultado del anudamiento de lo simbólico y lo imaginario. Aparece ahora claramente en la estructura. Primera vez. Bueno, momento. Un momentito. Querría salir de acá. No puedo salir de... Ahí está. Bueno, se complicó porque quiero salir de... Momentito. No. Eduardo, ya no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Ya estás ¿No? vos. No, ya está tu imagen. Bueno, perfecto, porque era lo que quería, porque quería volver a... Me falta el lugar donde dice salir de pantalla. Bueno, seguimos. Es que en lo simbólico, al estar anudado a lo imaginario, siempre va a tener sentido. En el nudo, no fuera de él, los unos solos, todos tienen sentido. Es decir, no están tan solos. Hecho este planteo,
hasta se podría decir que el nudo Borromeo muestra, al incorporar lo imaginario y en consecuencia el sentido, que Lacan ha renunciado al ideal científico de alcanzar lo real más allá de lo imaginario, como una especie de prueba de su renuncia. Esto que muestra el nudo. Entonces, ante la serie de fracasos mencionada, Lacan decide tomar, diría yo, el toro por las astas. Si el sentido es ineliminable por estructura, es decir, no es posible obtener un significante sin sentido, y bien, entonces intentará tratar el sentido y su fuga con el sentido mismo. Con el sentido mismo. Anticipa esto la expresión del sentido real. Vean que conserva, después veremos qué quiere decir real, pero vean que conserva el término sentido en el centro de esta fórmula. Sentido real. Eso es tomar el sentido como el toro por las astas. Para ilustrar este punto, entonces, paso a la clase del seminario 22 del 11 de febrero del 75, donde Lacan da los argumentos para ilustrar su nueva idea de interpretación. Establecí algunos puntos. Primer punto. Inicialmente nos dice que la interpretación va más allá del empleo de las palabras. Vemos que introduce un corte entre el empleo de palabras y la interpretación. Si recordamos, inicialmente la palabra plena era interpretativa, aquella que producía la división subjetiva, etc. Ahora separa claramente interpretación de palabra. Así inicia el argumento. Segundo punto. El tema es que la interpretación como jaculación tendría un alcance que no se limita al efecto de sentido habitual de las palabras. Es un tema otro, que es su alcance. En todo caso, en la escena analítica, las palabras están del lado de la elaboración del analizante, quedando por entero la interpretación y su mayor alcance del lado del analista. De él saldrán jaculatorias que irán más lejos que los sentidos producidos por las palabras. Segundo tema. Al pasar en ese momento, nos dice que en tal alcance tiene un papel muy importante la transferencia. Al pasar lo dice, pero por algo lo dice. Es un tema que trataremos más adelante. Es decir, igual podemos comentar que el alcance de la jaculatoria en sí misma no explica plenamente a dónde llega. Necesitaría explicarse por el lado de tiene que ser bajo transferencia. Es decir, no es que es un tema de la técnica de cómo se emplean las palabras. No haría ningún efecto solo reducirla a una técnica. Muy bien. ¿Qué notamos? Notamos aquí un cambio. Antes decíamos que una interpretación se validaba si conseguía una elaboración por parte del analizante. Supongamos un equívoco del lado del analista, que vía división del sujeto conseguía una elaboración que la convalidaba. Ahí podríamos decir, hubo una interpretación en juego. No antes. Es decir, algo así como que la interpretación se constituye por sus efectos. Pero aquí Lacan, adviertan la novedad, no habla de la jaculatoria en la línea de intentar introducir equívocos que lleven a una elaboración de los mismos. Gran novedad. En este momento, volvemos a la palabra momento, lo del equívoco ya no le resulta. Y por los mejores motivos. Es que justamente está ideando una intervención que impida la proliferación del sentido. Todo lo contrario a lo que sucede con la utilización de equívocos.
La pregunta a ir haciéndose es, ¿en qué una jaculación se distingue entonces de una interpretación equívoca? Para avanzar en tal distinción, Lacan nos dice algo sorprendente. La interpretación como jaculación no implica forzosamente una enunciación. Esto sería un avance. Se advierte el extremo al que está llegando Lacan en su intento por conseguir un cierre real del sentido. Al extremo al que está llegando. Van a verlo. Es decir, un posible empleo del significante por parte del analista que no produzca en el analizante un ¿qué me habrá querido decir? ¿Cómo es posible utilizar significantes que no produzcan ese efecto? Cuando es precisamente el que lo define como tal, ese efecto, define al significante ese efecto. Si no, estaríamos en el terreno de los ruidos. ¿Acaso la jaculatoria intenta hacer que un significante valga como un ruido? Nada lo indica, pero su efecto pareciera ser similar. Entonces, si ya no corre para la interpretación jaculatoria lo de ¿qué me quiso decir?, caerían en este momento las ideas de interpretación como cita y enigma del seminario 17, no corren más. Ambas juegan a pleno con lo de enunciado-enunciación, donde proliferan los sentidos. Por algo se ha definido el enigma como el colmo del sentido. Para decirlo más simplemente, la interpretación jaculatoria no produciría ningún enigma. Casi habría que pensar si entonces no se trata de algo del orden de no ser ni un enunciado. Lo dejo como pregunta. Adviertan que estamos en una compleja encrucijada. A fin de cuentas, cuando decimos que Lacan trata de, con el sentido, impedir su fuga, y bien, el sentido no está suelto, tiene que ver siempre con un significante, no hay otra alternativa. El analista no puede sino operar con un significante que tiene sentido. Como hemos dicho, no hay significante, no hay uno, no hay significante, aún en su estado elemental, que no tenga sentido. Pero la pregunta, eso quiere decir que opera con el sentido. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que pueda, con igual instrumento, el significante elemental, que el del equívoco, anular el plano de la enunciación? Que es lo mismo que decir que pueda anular la idea de un otro que nos quiere decir algo. Indudablemente Lacan está pensando en un uso del significante que produzca un efecto de antes que se arme la intención de decir del otro. Un efecto de sentido que le gane de mano a suponer una intención de decir del otro. Diríamos un efecto de sentido que verificaría que no hay otro. Cuarto punto. Y bien, ¿cómo Lacan caracteriza este efecto de sentido? Nos dice, el efecto de sentido exigible del discurso analítico no es imaginario, tampoco simbólico, es preciso que sea real. Este punto se ha difundido y nombrado como el sentido real, un oxímoron lleno de sentido, sin duda, pues si hay algo fuera de lo real, es precisamente el sentido. Bastaría volver al nudo Borromeo, cosa que no voy a hacer. Sin embargo, he aquí la clave de fondo de la interpretación como jaculatoria. He aquí la clave de fondo, la idea que el efecto de sentido sea real. Una contradicción en los términos, hay que decirlo a Lacan. Hasta aquí era
el aceite y el agua. En lugar de conseguir un efecto de sentido que envíe a otro sentido, intenta que éste llegue a lo real. Se ve muy claro a qué se refería con el tema de un alcance que vaya más allá de las palabras. Sí, pero luego nos dice algo que complica las cosas, como si hasta ahora vinieran sencillas, ¿no? Es así. Es de lo que yo me ocupo este año. Pensar cuál puede ser el real de un efecto de sentido. Acá hay que poner un plop de las historietas. ¿Qué es esto? Pensar cuál puede ser el real de un efecto de sentido. ¿Cómo cuál real? ¿Acaso habría más de uno? Nos hemos agotado combinando la idea de lo real con las más diversas cuestiones, en la transferencia, el goce, lo real del amor, lo real, lo real, lo real. Siempre dijimos lo real casi como una categoría. Se ha escuchado y mucho sobre lo real de la pandemia, no sobre cuál real estaría en juego en la pandemia. Sin embargo, la formulación de Lacan no deja lugar a dudas. No, no, no. Habría más de un real. Obviamente no pareciera que fuese inicialmente el que mencionamos en la fuga, que lleva tarde o temprano a lo real del goce fálico. ¿Se trataría de apuntar a producir como efecto goce fálico? No tiene lógica. Ese no debe ser. Bueno, no es de extrañar que Lacan lo plantea a esta altura de sus enseñanzas, pues la nueva idea de estructura se sostiene del nuevo Romeo, y en él no es difícil ver que lo real tiene dos anudamientos. En uno, el más conocido, lo real se anuda a lo simbólico para determinar el goce fálico. En el otro, lo real se anuda a lo imaginario para determinar el goce del otro. Ahora bien, podemos preguntarnos, ya que contamos con el nuevo Romeo, ¿de cuál de los dos reales se trata en la expresión sentido real? Daré algunas pistas para ubicar de qué se trata, de cuál real se trataría. Una pista, creo, sería recordar que de fondo Lacan busca obtener una interpretación que funcione como un cierre que no falle. Diría no carcomible por el sentido. Es indudable que los cierres vinculados al real del goce fálico, significación fálica, significación fantasmática y la letra como significación, han dado muestras de fallar. En consecuencia, por lógica, podemos suponer que la jaculatoria se debería dirigir a un real que no falle como cierre. Todo hace pensar que tal real no podría ser el fálico. Primer indicio. Otra pista a recorrer en la misma lección de Lacan. Otra pista para pensar a qué real se refiere es la que surge cuando Lacan menciona que el sentido debería ser estrechado, dice, por un nudo que sea el bueno, agregando que debería producir un efecto de fascinación, término que alude etimológicamente a la idea de un haz. Fascinación contiene haz. Por ejemplo, un haz de luz. En él los rayos se unen, se estrechan, conservando cada uno su independencia. Tiene toda una resonancia con lo que es anudar. Es una alusión a un efecto de sentido que estreche el sentido mismo, no que produzca su dispersión,
como sucede con los cierres vía el real del goce fálico. Más bien ese real dispersaría los rayos, es decir, no sería nada fascinante. Un anteúltimo tema, creo, de utilidad para iluminar la cuestión, es decir, a qué real responde la fórmula sentido real, tomar del seminario 24 los dos modos de tratar con el uno que nos comentara Juanqui en la primera reunión. Un modo puede ir a parar a la significación fálica, equivalente al todo fálico, es decir, hacer del todo fálico la referencia. Un modo puede ir a parar ahí, de tratar con el uno. Pero habría, cito textual, otro modo a partir del uno y su sentido, que es, en cambio, el más enigmático, menos conocido, pero que será el núcleo que trataremos de ir entendiendo en este seminario, que es, en cambio, una respuesta, una solución, no todo al uno elemental significante. El equívoco, si se quedara solo en el uno elemental significante, corre el riesgo de terminar en el uno todo fálico. En cambio, la interpretación como jaculatoria apuntaría a producir un goce no todo fálico, que opere como un cierre cuyo real sería también no fálico. Es de interés porque que un no todo funcione como un límite o cierre del sentido es toda una novedad. No sería un límite por castración, en la línea de, bueno, existe al menos uno que no, que funda el todo fálico. No iría en esa línea, no iría en la línea de la prohibición paterna para limitar el sentido. Para finalizar y resumiendo, diría entonces que la interpretación jaculatoria sería un modo de tratamiento del uno, estoy resumiendo, que apuntaría a anudar un real no fálico como cierre del sentido que no falle, por lo que no fallaría. Con lo que conseguiría un otro alcance que los efectos de las palabras, todos fálicos, por lo que se podría anular el plano de la enunciación, poblada justamente de sentidos todos fálicos, por lo que lograría, finalmente, alcanzar un real que haga sentir en el cuerpo que el goce fálico no es el único. Hasta ahí. Bueno, Eduardo nos ha hecho una presentación del tema, casi diría con un grado de suspenso, paso a paso, que nos ha convertido a todos en su paciente, desesperada para ver cómo sigue. Y tiene un poco de serie de Netflix este seminario, por supuesto. Mientras ha dejado tantos lugares donde él mismo se pregunta o conjetura y que pueden cualquiera de ustedes retomar para en esos lugares hacer preguntas y conversar más con él. Mientras piensan eso, yo quisiera subrayar algo que está dicho en la exposición de Eduardo, pero tal vez para ejemplificarlo un poco. El término jaculatoria no es un invento de Lacan, es un término de uso común en las lenguas y con el que se nombró
porque la etimología remite a arrojar, a momentos en que una persona arroja palabras que le salen como arrojadas, después daré otros términos, y se llamó así jaculatorias. Y se ve bien que van como tan rapidito o tan llevadas por un movimiento de arrojarlas, que efectivamente no funcionan como relaciones de una palabra con otra, sino que en bloque producen un sentido. Y por eso es útil seguir las expresiones del estilo "me lo vomitó", que podemos usar a veces. Me vomitó que tal cosa. Bueno, queremos decir con eso que dijo algo, pero dijo algo como que le salía del cuerpo. Éric Laurent, que hizo menciones muy interesantes sobre la influencia de los maestros zen y su manera de hablarle a los discípulos, la influencia de eso en Lacan, que inició su primer seminario con referencias al arte zen. Y Éric conoce el libro que pudo haber leído más Lacan al respecto. Y en ese libro se menciona, nos cuenta Éric, un maestro que en los momentos decisivos en que, según la relación con el discípulo, iba a decir algo buscando un efecto muy especial, hablaba como si eructara. Bueno, todas esas expresiones indican lograr eso, lograr que las palabras que se dicen son como si las dijera el cuerpo, como si fuera un vómito, un eructo. Esa es la condición para que se opacifique, se anule el campo de la enunciación. Que se detenga, pueda detenerse, en el buen caso, lo que Eduardo decía, ¿qué me habrá querido decir? No puedo armar qué me habrá querido decir porque no me lo dijo alguien a quien yo pueda suponer un sujeto, porque me lo dijo un cuerpo al cual le salió eso. Lo arrojó, como se arrojan otras cosas del cuerpo, que para un maestro zen también podrían ser interpretativas. Bueno, quería subrayar eso para indicar el extremo, efectivamente, al que llega Lacan para pensar cómo la palabra, en su equivocidad, pudiese detener el camino que lleva a más sentido y a más sentido, cosa que ejemplificamos con ese efecto "¿qué me habrá querido decir?". Y ahí empezamos a descifrar largo rato. Bueno, no entramos en eso porque es una cosa que ha sido como escupida por un cuerpo. Y si no nos vamos a detener acá, en la temática, que está insinuada en lo que citó Eduardo, insinuada en el sentido, hay que hacer esto, pero de la buena manera. Hay que hacer esto como para producir el buen nudo, el buen anudamiento. Quiere decir que de por sí el uso de un hablar como jaculatoria no nos garantiza todavía el efecto. Y podría, por supuesto, no hay ninguna garantía previa. Por eso me pareció bien aludir a que se necesita también un cierto momento transferencial a definir. Bien, pero creo para todos que quedó suficientemente claro cómo no hay otro modo que operar con la palabra y sus efectos de sentido, y cómo Lacan parece estar buscando con el sentido la dirección al real del otro goce, al real que está entre imaginario y real, y no
al que se articula siempre con sentido el del goce fálico. Creo que eso quedó muy claramente expuesto en la charla de Eduardo. Quería completar esto para justamente comentarle más lo que nos dijo acerca de que no hay que creer que es una técnica solamente, o que bastaría imitar una técnica así para conseguir propiamente lo que Lacan pide que el psicoanálisis logre. Un sentido que no vaya a lo imaginario ni a lo simbólico, que sea real. De a poco iremos mostrando que la única posibilidad de que ocurra eso es que haya algo que esté fuera del lenguaje, que haya algo que está fuera de lo simbólico. Si se toca eso, entonces tendríamos verificado que se ha tocado algo que es real, absolutamente sin sentido, porque está fuera de lo simbólico. Bueno, estas eran mis propias puntuaciones en esta charla, y a ver, Cecilia, si vas registrando algunas manitos. Tenemos una pregunta, una mano levantada. Miguel, te voy a reactivar el audio. Ahí va. Ya podés. Sí, ¿qué tal? Buen día, quería agradecerle a Eduardo y a Juan que la exposición tan clara. Y básicamente son pequeñas preguntas muy cortitas, pero para ver si se podría puntuar el tema. En el historial del hombre de las ratas hay un momento en que el hombre de las ratas, enojado, empieza a decir palabras como velador, lámpara, que cierta reacción, no tengo muy presente, pero cierta reacción, donde él logra transmitir que quien lo escucha dice, este va a ser un gran hombre, creo que algo así. Un gran criminal. Ahí estaría el nivel de la ejaculación. Esa es mi pregunta, por un lado. Después, al pensar la ejaculación como sin enunciación, lo que yo encuentro difícil es relacionarla a la transferencia, o sea, a la persona del analista. Dicho en otras palabras, una ejaculación es lo mismo que la diga un analista u otro, no sé si se entiende, digo, al despejarla de la enunciación, yo logro difícil relacionarla con la transferencia. Esas serían mis preguntas, ¿no? Bien, tomamos una más y de Andrea Barone, que ahí te doy, Andrea, el micrófono. Ya podés hablar, Andrea. Bárbaro, gracias. Bueno, primero agradecer ahí la serie de clases que están muy buenas. Quería preguntar si a lo que apunta la ejaculación es a lo que Lacan trabaja como el goce de la vida, lo que en muchos testimonios de Pace está como lo vivificante, y si algo de eso es transmisible, si hay algún modo de transmitir eso más allá de se siente en un punto, ¿no? Más allá de lo que se experimenta en el cuerpo. Y la última cuestión es si claramente esto se articula con lo que Lacan plantea de ir más allá del inconsciente, ¿no? Que entiendo que sí. Bien, bueno, Eduardo, Juanqui, no sé si quieren que tomemos una más o Eduardo, ¿querés ya? Se nos van a olvidar si agregamos más, porque son difíciles. La segunda pregunta de Miguel, Cecilia, muy brevemente la contestaría sí.
sí, Lacan dice que la jaculatoria plantea algo más allá de la enunciación, pero no más allá del cuerpo. Entonces, la singularidad transferencial está puesta al máximo, porque la enunciación va a llevar siempre a una idea de transferencia de sujeto supuesto saber. Pero acá estamos, en cambio, con la presencia de un cuerpo. En la singularidad de un analista, de ese cuerpo ha salido una jaculatoria. Así que, de ninguna manera creo que da lo mismo un analista que otro, al revés, lleva la cuestión a su singularidad máxima. Bueno, las expresiones del hombre de las ratas no me parecen buen ejemplo de lo que piensa Lacan ahí como jaculatoria. Es un niño y solo sorprende en su ataque de furia, lo que le dice son insultos, pero para decir insultos toma cualquier término, porque es tú lámpara, tú esto, tú lo otro. Bueno, si lo quieren pensar en el orden de la jaculatoria, da la impresión de que iría como en la mala dirección, porque no hace más que cargar de odio, de bronca y de goce sádico de querer matar al otro como respuesta de enojo frente al padre. Pero bueno, es difícil discutir todos los matices en estas circunstancias. Bien. Andrea Baroni. Creo que estamos todos de acuerdo en que una de las menciones de Lacan a lo que va situando como el goce en el cuerpo, no el goce fuera del cuerpo, es a veces casi como pregunta si no será ese el goce de la vida, que justamente sirve como expresión si ustedes consideran que la vida carece de todo sentido, justamente ahí donde solo es un goce. Así que se puede utilizar, sí, tiene referencia, y tiene referencia también a los esbozos de testimonios vinculados a efectos que llaman simplemente vivificantes. Después creo que decía, bueno, por el momento decimos, bueno, efectivamente eso se siente o no se siente, porque está fuera de las palabras. Nos gustaría saber más, pero... ¿Podría decir algo ahí? Sí, dependería, termino con esto, dependería de mayores desarrollos de la lógica, no todo, si tenemos la ambición de ponerle el término lógica. Sí, adelante. Sí, me sugería lo de Andrea Baroni. El goce de la vida es como muy amplio. Me parece que es un momento en el desarrollo de un argumento que se capta bien en la tercera, que es un momento que lo menciona como para pasar a otro tema, y es que queda algo del goce de la vida luego del anudamiento, nudo Borromeo. Entonces podríamos decir que sí, ahora aparece localizado, no es una especie de la vida y su goce, sino si hay algo de la vida en el parletre localizado en el nudo, que es lo que estuvimos tratando de ubicar como a lo que tendría que hacer resonar una jaculatoria en el analizante, ese tipo de goce. Anudante, la interpretación produciría ese tipo de goce. Es una interpretación que quiere anudar ese goce. Es decir, la persona no tiene tan anudado ese goce por lo que está sufriendo, de falta de goce de la vida, pero está localizado. No se lo puede nombrar porque no está en el campo simbólico,
no está en lo simbólico, pero está en el nudo. Por lo tanto, se lo puede localizar. Por primera vez el nudo de Borromeo permite ubicarlo. Una cosa que no tiene palabras, sin embargo, permite ubicarse en una estructura. Fíjense, en una estructura puramente simbólica no tendría lugar. Ahora está ahí, para quien quiera acceder a su lugar, claramente como goce del otro. No es simbolizable, no se puede nombrar, pero no es que no esté en el nudo. No está en lo simbólico, pero sí está en el nudo. Eso es lo que me sugirió el tema del goce de la vida que planteaba Andrea. Bien, ¿hay más preguntas? Sí, bueno, Mónica Viallo. Mónica, te doy el micrófono. A ver. Ahí está, ahora sí. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Eduardo y Juanqui por la presentación. Bueno, a ver, yo estaba buscando jaculatoria, ¿qué quería decir la etimología? Y me llama la atención porque es, en latín es iaculatorius, estoy leyendo, en su sentido de lanzar al cielo una plegaria, o puede ser una oración lanzada al cielo, ha de hacerse con vivo corazón, ¿no? Pero está vinculado al otro, la jaculatoria, según los diccionarios, según la etimología de la palabra. Ahora bien, pareciera que en este texto Lacan se refiere a otra. Perdón. Sí. Mónica, perdón, me parece importante distinguir. Por la etimología no, la etimología es lanzar, arrojar. El cristianismo le dio a la palabra jaculatoria el ejemplo de plegarias que se dirigen y se lanzan mirando al pasar frente a una iglesia o mirando al cielo. Pero esa es interpretación religiosa, ¿eh? Sí, la etimología no dice eso. Bien. Bueno, está mal acá en el Google. El tema es que lo que me interesaba más que nada subrayar es que, bueno, justamente me parece que Lacan no apunta a esa etimología, digamos, a esta vinculación de la jaculatoria relacionada al otro, siguiendo la línea de lo que estaban trabajando, ¿no? Sino que esta jaculación, que es más allá de la enunciación, me preguntaba, y que se presenta en el cuerpo, si uno lo puede ubicar del lado de la langue, del lado de la lengua. La pregunta sería eso, y me preguntaba también en este sentido si el analista eventualmente no encarna ese lugar de la langue, porque siempre estamos como más acostumbrados a pensar que ocupa el lugar del síntoma o que ocupa el lugar del objeto A, en qué momento de la obra de Lacan estemos parados, ¿no? Pero como semblante de objeto A en el discurso del analista. Pero me preguntaba que en este momento, en ese instante de jaculatoria, si está del lado del analista, si no ocupa el lugar de la langue, en tanto está fuera de sentido y en tanto es más allá de la enunciación. Esa era la pregunta. Gracias. Bueno, tomemos una más. Hernán Vilar. Hernán, ahí te doy el micrófono. Ahí ya podés hablar. Hola, sí. Buenos días. Muchísimas gracias, Eduardo y Juanqui, por la claridad. Lo mío es una pregunta, porque todo el tiempo me vino la imagen de esta mujer que no recuerdo el nombre, el ejemplo de Gestapo. Si ahí no podríamos ubicar algo del orden de lo jaculatorio. O sea, porque no hay una palabra, hay un gesto. En el sentido de por ejemplo, cuando aparece la palabra, le adviene en el cuerpo a la analizante. Bueno, me vino como pregunta.
Quería ver si podríamos pensarlo de esa manera. Si bien está en juego el equívoco, ¿no? Gracias. Bien, bueno, tomemos así de a dos para que no marearnos. Así que, Eduardo, Juanqui. Yo creo que sobre la pregunta como de la posición del analista como a nivel de la de la lengua, todo junto, hay muchos aspectos a considerar en la posición del analista. Lo que sí podemos siempre decir, siempre lo sostuvo Lacan, es que a nivel de la interpretación debe jugar con el equívoco. Y si ustedes juegan con el equívoco, están a nivel de la lengua, a nivel de la lengua todo junto. Así que es en eso que se puede fundamentar que el analista está como en el mismo lugar en su interpretación de lo que fueron los significantes que mordieron ese cuerpo, que son siempre no los de la gramática ni el lenguaje, sino los de las fonaciones del lang. Bien. Así que lo ha dicho en la tercera con toda claridad Lacan, hay que estar en ese nivel para poder operar, en el mismo nivel en que la palabra ha traído sufrimiento, el significante, en ese mismo nivel hay que estar para ver si se puede hacer otra cosa. Bueno, el tema que estamos discutiendo es que si nos situamos en este nivel de la lengua y estamos en la equivocidad, es así que se produce sentido. ¿Cómo conseguir que el sentido, la equivocidad, no vaya constantemente en dirección a la solución de castración y significación fálica para obtener un límite? Y si Lacan empieza a inventar otra dirección, donde se produce una especie de límite, pero porque se toca algo fuera de lo simbólico. Bien, así que yo conservaría, no sé si eso quedó confuso, conservaría perfectamente en la jaculatoria que hemos planteado hoy, que es siempre una expresión equívoca. Pero el tema es que esa equivocidad vaya en una dirección distinta. Se lo puede decir así. Que el sentido no produzca otro sentido, sino que el sentido se eclipse en un efecto en el cuerpo que Lacan llama real. Bien. Vamos a llegar seguramente a utilizar el ejemplo paradigmático de interpretación que nos ha dejado Susanne Homel. Es el nombre de esta colega analizante muchos años de Lacan que ha mencionado Hernán. Pero no empezaría de entrada por lo más complicado. Es por supuesto un ejemplo de interpretación y seguramente se puede considerar un ejemplo de interpretación que toca un real que no está del lado del goce fálico, que tiene otra dirección. Pero no es un buen ejemplo de jaculatoria, porque todo transcurre en silencio y es un gesto, ¿no? Entonces llamar a un gesto una jaculatoria ya forzamos un poco las cosas. Es mejor ir como paso a paso. El ejemplo inicial, el momento, como dijo Eduardo Benito muy bien, el momento en que Lacan empieza a torcer la dirección de la interpretación, como diciendo aburrido de que vaya siempre en dirección a castración y falo. Bueno, el momento en que empieza a torcerla en otra dirección, se le ocurre ejemplificarlo con la interpretación como jaculatoria. Pero después vamos a ampliar el tema, no tiene por qué tomar la forma de la jaculatoria.
El asunto es que tome la buena dirección. Bien, es lo que se me ocurre sobre estas intervenciones. ¿Hay más? Sí, está, bueno, Paola Gutowski. Paola, ahí te doy. Ahí podés. Sí, ya podés. Yo quería hacer una pregunta respecto de lo que apunta entre simbólico y real, que se hace como una de sentido en sentido, y lo ilimitado, y si no hay una cuestión también de lo ilimitado en la cuestión del goce, el otro goce, o goce en el cuerpo. Pero si se podría especificar a priori, me parece que son sin límites diferentes, y cómo pensar eso. No sé si me explico, porque también el no todo también se hace ilimitado, por el lado del goce en el cuerpo. La pregunta es acerca de estas dos, sin límite. Bien, bueno, una más. Bueno, Tomé. Excelente. ¿Tomamos una más? No sé, como quieras. Bueno, dale, Juanqui. Bueno, es una pregunta que iría en la dirección, como hubo otra, de ver si pudiésemos saber más y distinguir mejor, porque las palabras, por supuesto, nos engañan. Pero el tipo de interminable del desplazamiento del sentido, y aun cuando se diga hasta el infinito, a veces se puede decir eso, pero es un infinito potencial y va siempre en dirección a un punto que hace de límite y que es la castración y su efecto. Y si no hay ese límite, como se lo dijo otra vez más muy bien hoy, el límite será la muerte. Bueno, el no todo no es la serie interminable, 1, 1, 1, 1, 1, dirigiéndose hacia un límite que se encontrará en la muerte o en la castración. En términos que ayudan, es un infinito actual, no un infinito potencial. Y si dije, bueno, excelente, no vamos a desarrollarlo ahora, pero hay algunas cosas que ayudan a entender mejor el uso de estos términos cuando estamos propiamente en lo que es el no todo y cuando estamos en cambio en cosas interminables o sin límites, pero que convergen a un límite. Del lado del no todo es algo abierto, nada hace serie en ninguna dirección. Pero bueno, subrayé la cuestión porque tampoco es el tema específico de nuestro curso, pero todo lo que ustedes encuentren que los ayude a diferenciar bien el no todo de la fórmula de la excepción y el todo, o de la castración y el todo, les servirá muchísimo. Bien, la siguiente. Tenemos otras preguntas. Está Daniel Axman. Antes está Luciana. Solava, ahí te solicito reanudar el audio. Ahí está. Hola, buenos días. Yo quería preguntar en relación a la interpretación jaculatoria y su relación con la perturbación de la defensa. Lo pensaba
a partir de lo que se decía hoy de este fuera de simbólico, pero que toca el cuerpo, y en un punto pensar el inconsciente como defensa. Entonces se me ocurría esa relación, cuál sería la relación posible entre la interpretación jaculatoria y la perturbación de la defensa. Tomamos una más ahora entonces. Ahora sí, Daniel, ya te puedes reanudar el audio. No, hola, ahora sí. Bueno, gracias a Eduardo y al grupo por las interesantes clases que nos están dando. Y mi pregunta es un pedido a Eduardo Benito, que si podía hacer una aclaración breve, ¿no? Porque por ahí sí requeriría otro desarrollo, pero por el uso del término estructura para hablar del nudo Borromeo. Porque sabemos que Lacan con el nudo Borromeo deja atrás, justamente se dijo hoy, la idea de ciencia, la idea de estructuralismo. Bueno, sé que no es la estructura simbólica, pero ¿por qué insistir en usar el término de estructura, una nueva estructura, y el término estructura ahí en tu discurso, en tu clase? Si tiene algún sentido usarlo, eso te quería preguntar. Juanqui y Eduardo, tomamos estas dos preguntas y después abrimos a más. Bueno, dejo a Eduardo la que le fue directamente dirigida, y creo que la otra pregunta, la de Luciana, tenía su respuesta en lo que dijo. Efectivamente, en esta búsqueda de Lacan y llegar con la interpretación a este real fuera de simbólico, la perturbación de la defensa lleva al límite en que tenemos que pensar toda una vertiente del inconsciente como defensa. Cosa a la que había llegado un poco Freud también, en su Roca, ¿tá? Vinculada a la imposibilidad de articular algo de feminización, y esa Roca. Bien, así que todo el inconsciente, en tanto sabe producir castración y falo, y el falo todo, queda sacudido por este efecto. Por este efecto que busca Lacan en la jaculatoria. Adelante, Eduardo. Bueno, también tengo algo para comentarle que se me ocurrió a Luciana primero. Diría que sí, que la jaculatoria tiene en común que por supuesto usa el significante elemental y por supuesto está en juego el equívoco, solo que no tiene el riesgo de enviar al sentido, como sucede por definición con el uso del equívoco en general. Perturbar la defensa, el inconsciente como defensa, en el fondo es las significaciones fijas del sujeto que se ha dado a través del inconsciente mismo. Es un aparato de significación. Perturbar esa defensa, es perturbar esa significación, y se hace con el equívoco. Pero es de la mala manera si eso no va en una dirección que anude, como lo estamos viendo, un otro goce, porque si no, evidentemente el equívoco es traumático. Utiliza el poder del Lacan, el analista, interpretando, pero está al borde de ser el analista traumático. Si no lo dirige, hablamos de la buena manera, a que produzca el anudamiento de un otro goce. Así que tiene sus riesgos, no solo tiene sus méritos, tiene sus riesgos. Entonces me parece que podría decirse que la jaculatoria es un pasito más, y es donde Lacan intenta que se garantice ese efecto. Sigue siendo equívoca, pero no la llama equívoca.
no está dentro del contexto de decir, bueno, voy a hablar de una variante del equívoco. Estoy hablando de otra cosa, y me parece que intenta garantizar la buena manera, la perturbación de la defensa de la buena manera. Bueno, ese es un comentario. Ackman, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, es verdad, lo de estructura y la ciencia y demás se fundaba, en fin, en el ideal de la escritura, en lo real, de significantes que atrapan lo real a su vez, llegar al matema, y todo eso era a condición de que se dejara de lado lo imaginario. Es como que la aspiración de Lacan científica, por supuesto que tiene totalmente lógica, es como que él ha tenido que cederla muy al final, porque no responde el ser humano. No es que él no estaba, como por así decir, buscando algo que hubiera sido una salida a la cuestión de qué real alcanzar. Entonces, si llamamos estructura a un real que deja el imaginario de lado, evidentemente el nudo Borromeo es otra cosa, salvo que llamemos estructura una nueva idea de estructura que incluye lo imaginario. Así que o dejamos el término de lado solo vinculado a la ciencia, o lo hacemos resonar en el sentido de que el nudo Borromeo, como nueva estructura, cambia también el concepto, si sostenemos lo de estructura, a qué referimos con la palabra, porque incluiría, a diferencia del otro planteo, lo imaginario. Es también todo el tema a debatir sobre que la idea de lo escrito, que dependa de lo simbólico, a hacer del nudo una forma de escritura nueva, que no depende de lo simbólico. Es lo que me suscitó tu pregunta, Daniel. Bien, tenemos algunas preguntas más, pero estamos un poco sobre la hora. No sé si quieren que tomemos una o dos preguntas más. Y si das 5 minutos, muy breves, muy breves. Muy breves, perfecto. Sigue Delfín muy breve, te reactivo el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, trato de ser muy rápido. Se entiende lo de ejaculación como conmoción de la idea del sentido. Pero me preguntaba si la eficacia de la interpretación, tal como la entendemos clásicamente, se puede sostener también en la eficacia de la interpretación que no solamente toque la deriva del sentido, que ya sabemos nos lleva a esa instancia de la deriva fálica y muerte, sino también que la eficacia de interpretación consiste en sí mismo, que toca algo de ese no todo, aunque no sea exactamente bajo el término de lo ejaculatorio. Es decir, en la interpretación que notamos como clásica, si hay algo del sentido es porque en esa misma interpretación hay algo que se transmite de lo ejaculatorio, que hay un efecto, que produce un efecto de incidencia en el goce del cuerpo. Eso sería la cuestión. Bien, muy brevemente. Insisto en lo que hemos dicho, es un momento, el primer momento en que Lacan empieza a decir algo de esto. Por supuesto que tenemos que considerar que durante décadas y décadas ha habido interpretaciones psicoanalíticas y equívocas que han producido este efecto, pero que nadie se dio cuenta ni lo pudo teorizar, pensando siempre solamente en los efectos de castración de la interpretación. Y a nadie se le había ocurrido que podía tener un efecto, como se dice ahora, como de sentirse mejor en el cuerpo, vivificante. Bueno, entonces es más bien una cuestión de cómo poder seguir teorizando lo que hacemos la mayoría de las veces sin saber bien qué hacemos, pero que tiene consecuencias. Bueno, así que es un momento, y creo que vamos a ver después muchísimos ejemplos de interpretación vinculados a producir este efecto que no tienen la forma exclusivamente de la ejaculatoria. Pero sí es importante
esa línea que Lacan trató de seguir siempre, ¿no? La interpretación tiene que ser apofántica, repentinamente aseverativa, no tiene que ser interrogativa, ¿no? Y que es toda una línea que va exactamente en la dirección de un repentino uso de la palabra que parece que saliera intempestivamente del cuerpo, ¿no? Pero puede ser un susurro, no tiene por qué ser una cosa violenta ni nada, puede haber miles de ejemplos donde se verifique eso. Así que lo ampliaremos, no hay que quedarse solamente ahora todo el mundo tratando de hacer jaculatorias para interpretar. Bien. Bueno, ahora sí, Cecilia, creo que sí. ¿Nos despedís? Sí, podemos ir cerrando. Les recordamos que el 5º miércoles vamos a tener una reunión tomando las preguntas y las intervenciones que nos fueron llegando por mail. Quedaron un par de intervenciones hoy que también pueden enviar por mail si quieren. Y bueno, nos vemos el 5º miércoles 10:30. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Eduardo y a Juanqui. Gracias. Chao, Alberto. Chao. Gracias. Muy bueno, Eduardo. Gracias, Eduardo. Muy bueno. Muy bien. Gracias. Eduardo, gracias. 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 Muy claro. Muchas gracias. Chao.